Cordial saludo para todos, mi nombre es José García de Ondoño, soy estudiante de doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia y hoy os vengo a presentar el proyecto Evaluación de contaminantes atmosféricos en series de tiempo, aplicación de modelos de Viernes. Esto es un trabajo para el proyecto de para el curso de Fundamentos de Viernes. Entonces, bien, este proyecto tiene como objetivo generar, evaluar un modelo de Viernes que prediga la concentración horaria de un contaminante atmosférico, ya más adelante buscar qué es, comparando su desempeño con el al menos un modelo clásico de regresión. Entonces, bueno, para esto se tienen cuatro objetivos específicos. El primero es explorar y preprocesar el dataset de la competencia. Y es buscar la competencia es construir un modelo de baseline, que esto es entonces con modelos clásicos de clasificación que pueden ser un modelo de regresión lineal o un random forest o árboles de decisión. Tercero, diseñar e implementar un modelo de redes neuronales recurrentes, los cuales son STM, de memoria a corto y largo plazo, y GRU, Gated Recurrent Unity, que funciona muy igual a este para series temporales. Y cuarto, comparar ambos modelos usando la métrica de competencia y analizar resultados. Esas métricas son, para analizar los resultados, son el error absoluto medio, MAE, y RMS, que es el error cuadrático medio. Entonces, bien, los modelos descargados fueron tomados desde esta competencia de Kaggle, denominada Jet Air Pollution, que el objetivo es predecir el promedio de horario real sobre la concentración de hidrocarburos no metánicos en microgramos por metro cúbico. Entonces aquí se descargaron los datos. Esto es una competencia de 2018. Entonces para esto se creó un notebook en GitHub, donde tenemos entonces el primer notebook creado en Colab, denominado exploración de datos, donde acá antes descargamos los datos train y test. Entonces vamos a trabajar con los datos de train, donde primero eliminamos esta columna que pues dice un índice viejo, sin embargo no es útil para ya cosas de procesamiento de datos ni para el análisis que vamos a hacer con el modelo. Entonces, ya eliminando esta variable, tenemos específicamente 13 variables, y la primera es datetime, que es el tiempo, fecha y hora de cada observación. Estos son datos tomados diariamente desde diciembre hasta mayo de 2004, y se toman datos cada hora. Entonces son en total 6.218 observaciones para estos 5 contaminantes atmosféricos, que es monóxido de carbono, NMHC, C6H6, NOx y NO2. Se tienen entonces unos sensores para estos mismos datos, y se tienen variables meteorológicas que son temperatura, humedad relativa y humedad absoluta. Estos datos pesan 631.6 kilovatios. Aquí se muestran las primeras 4 filas como para entender cómo se muestran los datos. Entonces podemos ver que aquí están desde 2004, desde el 10 de marzo de 2004 a 6, muestran datos cada hora. Aquí entonces tenemos unas medidas de tendencia central para cada una de las variables, y podemos observar que en las variables de contaminación atmosférica tenemos datos de menos 200. Estos son datos que no se observaron, y entonces los sensores los toman como menos 200, pero para eso vamos a hacer un procesamiento para que no nos altere los análisis de estadísticas más adelante. Entonces, bueno, el preprocesamiento consiste en primero eliminar la columna de índice viejo, hacer una transformación a datetime en formato fecha y hora para poder ordenar el tiempo y poder entonces hacer el análisis secuencial de las variables. Reemplazamos entonces los variables negativos, como mencioné anteriormente, por NaN para poder hacer entonces el cálculo del promedio, que podemos ver acá que cambia a como está anteriormente. Aquí
Por ejemplo, este era menos 44 y ya cambia a 0.23, entonces ahí sí se ajusta más a la realidad. Hacemos o fijamos ya variable objetivo y hacemos un filtrado para eliminar las filas donde no aparece esta variable. Ya ahí sí, ya entonces podemos hacer el análisis estadístico descriptivo de esa variable. Entonces antes teníamos 6.218 observaciones y ahora tenemos 887 observaciones eliminando las filas donde no estaba el objetivo. Entonces definimos las variables predictorias, que son todas las otras variables excepto datetime, y realizamos una imputación de datos y hacemos un escalado de datos para hacer mejor el análisis, y hacemos dos ventanas, que la primera sirve para los modelos clásicos, que son las salidas tabulares, que son simplemente los datos en crudo sin necesariamente hacer el escalamiento, y creamos un dataset secuencial, que entonces estos sí son con los datos escalados y con una ventana cada 24 horas para hacer el análisis secuencial de los datos. Entonces, listo, este XSEC y YSEC nos servirá para los modelos de Deep Learning. Y tenemos entonces este tercer notebook donde hacemos entonces los modelos de baseline, hacemos igualmente el procesamiento, y acá dividimos los datos entre entrenamiento y datos de validación. Hacemos una validación entonces y implementamos ambos modelos de Random Forest y una regresión lineal, donde podemos ver que Random Forest pues no tiene tantos errores y se acopla bien a los datos reales versus los datos predictivos, y mientras que la regresión lineal implica mayores errores y no se ajusta también a los datos predictivos. Entonces aquí tenemos las métricas de estos dos modelos, y posteriormente aplicamos entonces los modelos de Deep Learning, donde hacemos igualmente el procesamiento anterior y los dividimos en entrenamiento, validación y testeo. Y primero hacemos una iteración con datos crudos para cada uno de los modelos, tanto GRU como SDTM, y podemos observar que no se ajustan también los datos, debido a que pues con los datos crudos, sin ninguna transformación, solamente escalado, no tiene en cuenta bien estos picos, estas variaciones de picos. Igualmente modelo SDTM tampoco ajusta bien a los picos porque son observaciones muy puntuales, y ya después hacemos una transformación logarítmica para llevar los datos a una normal, y en ese caso los datos sí se acoplan más a los datos reales. Entonces este es con el modelo SDTM, que se ajusta mejor, pero se aplica entonces también otra iteración con el modelo GRU, donde se puede observar que según los picos sí hay un mejor ajuste. Y igualmente aquí también se puede observar en la gráfica de real versus predicho con el objetivo en logaritmo, y después se hace pues la transformación a normal para que diera los datos en microgramos por metro cúbico, y después se analizan las métricas de estas variables con cada uno de los modelos aplicados, donde podemos ver que GRU tiene la mejor asimilitud a estos datos. Posteriormente se creó entonces un notebook en GitHub, donde tenemos entonces los datos que se deben descargar, que en este caso los datos que sirven para colocar en Colab son test, training y sample, y se tienen entonces los resultados de las métricas y las sumisiones que se hicieron en Kaggle, y se tienen entonces cada uno de estos notebooks, y este notebook final es como se hace la sumisión en Kaggle según las
competencias y se tiene entonces un informe al respecto y muchas gracias por su atención.